En esta segunda parte, bueno, esta unidad 2 es bastante extensa, tiene 6 temas. En este segundo tema vamos a ver la parte de el triple producto vectorial y lo que es el momento de una fuerza con respecto a un eje en el espacio. Digamos que también esta definición aplica para el plano, pero es común utilizarlo de una vez en el espacio, ya que el triple producto vectorial se define con 3 ejes. Entonces, el eje de referencia donde se da la tendencia de la rotación generalmente está definido entre 2 puntos, pero espacialmente. Primero, vamos a ver la definición del producto escalar. El producto escalar nosotros lo vimos, si mal no recuerdo, entre Introducción a la Física y Física 1, donde el producto escalar no es más que el producto de dos vectores. Perdón. Qué bien va. Bueno, con gusto. Qué bien, qué bien. Okay. Bien, continuando, se define como un producto que tradicionalmente se conoce como producto punto, donde el vector P por el vector Q puede ser vector A, B, etcétera. En la bibliografía siempre aparecen los vectores con negritas o con una flecha arriba. El producto punto o escalar se define como el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ambos vectores. En este caso, este producto no produce un tercer vector como sucedía con el producto escalar. En el producto escalar que vimos anteriormente, o producto cruz, el resultado siempre era un vector hacia arriba o hacia abajo, dependía el orden de los vectores. Pero en este caso, el producto escalar lo que nos da es una proyección. Básicamente lo que hace es tomar una componente de un vector y sobreponerlo o superponerlo en el otro vector. Por lo menos acá, tal vez no se logra ver bien acá en esta imagen, pero si yo tengo dos vectores, en este caso, por ejemplo, tengo el vector P y tengo el vector Q, y tienen un ángulo de separación. Si yo hago la operación P por Q coseno de teta, prácticamente lo que estoy haciendo es tomando la imagen de una componente de un vector sobre el otro vector. Por lo menos acá, sobre el vector P, lo que yo tengo es la componente del coseno del ángulo. Por lo menos acá tendría Q coseno de teta. Y esta línea punteada sería Q seno del ángulo. Entonces, prácticamente, cuando yo hago el producto punto de P por Q, donde dice P por Q coseno de teta, esta porción que aparece aquí como Q coseno de teta es esta componente, o sea, es la componente de un vector proyectada sobre el otro vector. Solamente que aquí tomamos las magnitudes, ¿verdad? La magnitud de P y la magnitud de Q. El resultado de esta operación me va a dar un número, un escalar y una unidad de medida. O sea que acá no vamos a tener X, Y, Z como resultado de esta operación producto punto. Eso aparece desglosado acá. Cuando nosotros tenemos las tres componentes de cada uno de estos vectores, la componente X, Y, Z de cada uno, el producto punto se define como el producto de las componentes. En este caso se toma la sumatoria del producto de componentes X, Y Z. Y esta operación siempre me va a dar como resultado un número y una unidad de medida. Por ejemplo, pueden ser vectores que tienen unidades de newtons.
Pueden ser en este caso también momento, por una distancia, etcétera. Ahí vamos a ver a continuación que este producto escalar se combina con el producto vectorial para obtener otra magnitud diferente. Si yo quiero encontrar el ángulo entre dos vectores, si no lo tengo, o sea, no tengo forma de resolver esta ecuación considerando el ángulo, lo que se hace es calcular el ángulo con la operación del coseno inverso o la función inversa del coseno, tomando primero la parte del numerador con los productos de las componentes y en el denominador se colocan las magnitudes. Con esto pues fácilmente calculamos el ángulo entre dos vectores. Esto es bien útil cuando tenemos vectores en el espacio que tal vez por la visualización o el ángulo o la figura que nos dan del ejercicio no es posible tener completa la apreciación de en qué punto, por ejemplo, se intersectan dos vectores o dos líneas de fuerza. Entonces, si nos interesa el ángulo entre ambos vectores, pues esta es la forma de calcularlo. De esta definición de producto escalar se amplía la definición de lo que es el triple producto escalar. En este caso, el triple producto no es más que el producto punto de un producto cruz. Entonces, si recordamos, en el producto cruz, por ejemplo, de dos vectores P y Q, siempre se colocaba en la primera línea los vectores unitarios, en la segunda el primer vector y en la tercera el segundo vector, pero cuando nosotros hacemos la combinación del producto cruz con un producto punto, las componentes de este primer vector que aparece acá como S sustituyen a los vectores unitarios y se colocan sobre la primera línea. Cuando nosotros tenemos este determinante de 3 filas y 3 columnas, lo que sucede es que, por ejemplo, si yo lo resuelvo por el método de cofactores, los determinantes menores de 2 por 2 no quedan multiplicados por un vector unitario, sino que quedan multiplicados por una componente. Entonces, al final obtengo un número escalar. Acá está la explicación, digamos, geométrica de este producto. Cuando yo tengo el producto P por Q, se origina este vector de color azul celeste que está acá. O sea, un vector que forma 90 grados con los otros dos vectores. Y si yo hago el producto escalar de este vector producto cruz con un vector S que está orientado hacia cualquier lado en el espacio, podemos ver que hay una componente de este vector S que se proyecta sobre el vector producto cruz. Dicho de otra manera, esto me da las bases para formar un sólido, podemos decirlo así, en el espacio, un paralelepípedo en este caso, o si lo queremos ver de otro modo, un prisma o un monoclínico, etcétera, donde los tres vectores, las magnitudes de los tres vectores, lo que me forman son los vértices de este paralelepípedo en el espacio. O sea que yo, con esta operación de triple producto escalar, lo que puedo encontrar es el volumen de un sólido en el espacio. Simplemente que está delimitado en este caso por los vectores P y Q, que serían en este caso la base, o sea, largo y ancho de la base. Y este vector S sería la altura. Entonces, al tener largo por ancho por alto, al multiplicar los tres, lo que obtengo al final es un volumen. Esta definición es aplicable para muchas cosas en la física, no solamente en este caso que vamos a ver el momento, sino que también es aplicable a otros conceptos matemáticos para determinar volúmenes de sólidos. También tiene alguna forma integral de resolverse, pero nosotros vamos a tomar esta definición matemática del producto triple para hacer un símil con lo que es el momento de una fuerza,
pero ya no en este caso con respecto a un punto en el espacio, sino con respecto a una línea en el espacio, o lo que es lo mismo, un eje que nos den en cualquier ejercicio. Para este caso, el momento con respecto a una línea en el espacio está definido siempre como un momento, pero en este caso un momento escalar, porque el momento escalar es igual a tener un vector lambda, que es un vector unitario de distancia sobre la línea o eje en el espacio, multiplicada en un producto punto por el momento de una fuerza aplicada en el espacio. En este caso, ampliando la definición, yo voy a tener el producto de tres vectores. Sería el vector lambda multiplicado por el vector r por el vector f, donde r siempre es el vector que va dirigido desde el punto donde se mide la rotación hacia el punto donde se aplica la fuerza. Solamente que para este primer caso que vamos a ver, la línea o eje en el espacio atraviesa o pasa en algún momento por el origen. O sea, son líneas o ejes que siempre pasan por el centro o origen de coordenadas. En el caso que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver de que este eje o línea en el espacio se desprende de este punto cero, y esta línea o eje se vuelve un eje libre orientado hacia cualquier dirección, cualquier octante en el espacio, sin depender del origen. Para ese caso sí vamos a tomar otra definición para esta fórmula. Similar a como estaba definido aquí el triple producto vectorial, línea a línea de los tres vectores involucrados, en este caso tenemos siempre en la primera línea, que es el vector unitario en la dirección del eje, las tres componentes de dicho vector, o sea, lambda, x, y, z. Luego las componentes de r, que van desde el origen hacia el punto de aplicación de la fuerza, origen o el punto de interés, donde queremos medir la rotación. Y la tercera línea es el vector fuerza aplicada. Este vector fuerza aplicada puede ser una única fuerza puntual o puede ser la resultante de un colectivo de fuerzas concurrentes. O incluso se puede ampliar aplicando el teorema de Variñón a múltiples fuerzas que nos van a dar múltiples momentos. Para ese caso particular, todos esos momentos dependerían del mismo eje. Y ahora, en lugar de tener una tendencia a la rotación en un punto del espacio, vamos a tener una tendencia a la rotación del cuerpo rígido, pero con respecto a una línea. La línea viene siendo como un centro donde el cuerpo va a tender a hacer una rotación. Y como mencioné al inicio, este momento con respecto a la línea va a ser un momento escalar, o sea, solamente va a ser un número. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Creería yo que solo con este ejercicio vamos a tener suficiente para esta clase. Este ejercicio particular es el caso de una caja de madera donde la tapa de la caja de madera está soportada o suspendida con dos cables que pasan a través de un gancho que está anclado en este plano formado por Y y X, que hacen el símil como que fuera una pared, ¿verdad? Bien, el ejercicio nos narra lo siguiente. Dice que la tapadera o tapa ABCD, que es esto de arriba, de un baúl, dice que tiene medidas de 0.61 por 1 metro, o sea, lado corto y lado largo. Tiene bisagras a lo largo de los puntos A y B, o sea que está articulado entre A y B.
y se mantiene abierta mediante una cuerda. La cuerda es desde D hasta E y luego termina en C. ¿Qué pasa sobre un gancho en E sin fricción? Si la tensión de la cuerda es de 66 newtons, o sea que la tensión sería igual a ambos lados, en el punto D y en el punto C, determine el momento de la fuerza ejercida por la cuerda en D, o sea, en este punto, respecto de cada uno de los ejes coordenados. Bien, entonces vemos acá que ahora nos toca mover la tendencia, medir la tendencia a la rotación a través de una línea, no a través de un punto. Bien. Vamos a representar esta situación en un diagrama. Vaya, acá en el espacio tridimensional X, Y, Z tenemos algunos puntos particulares que nos van a servir para el cálculo. Primero, hay que determinar quién es el eje. Anteriormente nosotros definíamos el punto alrededor del cual se iba a dar la tendencia a la rotación, pero ahora no es un punto, sino que es una línea en el espacio o eje, que en este caso va a ser el eje que está entre los puntos A y B. Sobre los puntos A y B, que van a ser mi línea o eje de rotación, yo tengo que definir un vector unitario que vaya de un punto a otro. En este primer caso, partiendo del origen, yo voy a tener acá, desde A hacia B, un vector unitario lambda en la dirección del eje. Y ahora que ya sé alrededor de qué línea se va a dar la tendencia a la rotación, pues yo procedo a ubicar los demás puntos. El punto D, que en este caso es donde se está aplicando la fuerza, podemos ver que tiene coordenadas de 0 en X, no está desplazado hacia acá. Tiene un desplazamiento de 0.11 metros de altura en Y. Y este punto D, aunque acá no lo dice, pero recordemos que aquí dice que el baúl tiene dimensiones de 0.61 por 1 metro. 0.61 es el largo que tiene la tapa de A a D y de C a B. O sea que ese 0.61 es la coordenada de D, pero en el eje Z. Entonces, voy a trazar acá una línea guía. Aproximadamente por acá voy a poner el punto 61 y esto tiene una elevación aproximada y no a escala de 0.11. Esta línea guía sería hacia Y. 0.11 positivo en Y, 0.61 metros positivo en Z. Y desde A hacia B tenemos 1 metro, que sería el largo de la tapa, del lado largo. Bien, ¿de dónde a dónde es que está aplicada la fuerza? Bueno, en este caso la fuerza de tensión está dirigida desde D hacia E. Por lo tanto, yo necesito la línea de acción que está entre estos dos puntos. El punto E me dice que está separado 0.3 del eje Y.
Lo voy a asumir aproximadamente por acá. Y tiene una altura de 0.71. Yo la voy a asumir por acá. Y aquí tendríamos el punto E, con una cota de 0.71 en Y. Acá vamos a tener una línea de acción entre los puntos D y E. Que es donde se encuentra la fuerza de tensión. Y la distancia R se encuentra acá. Desde el punto de origen del eje o por donde pasa el eje hacia el punto de aplicación de la fuerza. Este sería R. Y entonces ahí tendríamos los tres vectores involucrados, ya sin la caja. En este ejercicio se hace bien obvio qué forma o hacia dónde va a ser el giro, ¿verdad? Prácticamente el cuerpo rígido, que es la tapa de la caja, va a rotar o a girar con respecto a esa línea que está entre A y B, por esta fuerza de tensión que tenemos acá. Hasta cierto punto es bastante obvio. Hay otro tipo de ejercicios donde no va a ser tan sencillo, pues visualizar hacia dónde va esa tendencia a la rotación. Este momento va a estar definido como L punto R cruz tensión. Y ampliando su definición, vamos a tener un determinante compuesto en este caso por lambda x, y, z. Y las tres componentes de los vectores R y tensión. Bien, de esa manera. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok. Bien, si no hay preguntas, continuemos con propiamente el cálculo de los vectores, que en este caso, pues, no perdamos de vista que la tensión en la cuerda es de 66 newtons. Primero, el vector unitario que va desde A hacia B. Como lambda tiene que ser un vector unitario, entonces yo lo que voy a crear es un vector de distancia que vaya desde A hacia B y lo voy a dividir entre su magnitud. Para este caso, en X tendría 1 menos 0 en Y más en J tendría 0 y 0 y en Z o K pues prácticamente tampoco tenemos un desplazamiento y entonces sería 0 y 0. Entonces tendríamos lambda
ver acá. Este es el vector lambda. Este quedaría dividido entre su magnitud, pero su magnitud es simplemente 1 al cuadrado. O sea, siempre 1. Y simplemente me quedaría el vector unitario i. No tengo más. Ahora veamos r. El vector r, veamos que va desde el punto A, que es el origen, hasta el punto D. En r tenemos 0 menos 0. En y tendríamos punto 61 menos 0. Y para z tenemos la separación. Perdón, acá hay un pequeño error. La altura Allí no sería sería 0.11. punto 11, sí, correcto. Eso acabo de ver. Acá sería 0.11, es la altura de la tapa. Y en Z es que tenemos la separación acá de punto 61. Y pues acá ya tenemos el vector R. En X no tendríamos componente y simplemente sería punto 11 J más punto 61 en K. Finalmente, vemos el cálculo de la tensión. La tensión son 66 newton, su magnitud. Entonces, el vector completo de tensión sería 66 newtons por el vector de distancia entre la línea de acción de la fuerza, que sería desde D hasta E, o sea, 0.3 menos 0. Vamos a ocupar otro tipo de agrupador acá. 0.3 menos 0. En J tendríamos la altura de E, que es 0.71, y la altura de D, que es 0.11. Y por último, el punto E no tiene coordenada en Z, sería 0 menos. La coordenada Z del punto D es 0.61. Bien. Todo esto dividido entre la magnitud del vector de distancia, que sería 0.3 al cuadrado más 0.6 al cuadrado más menos 0.61 al cuadrado. Y pues ya con eso tenemos la tensión.
Si no me equivoco, ingeniero, me dan 59.90. ¿En cuál componente? Porque acá sería componente a componente. Ah, ya vi mi error. Sí, acá tendríamos que resolver primero 66 entre el resultado de toda esta raíz cuadrada y lo que nos dé irlo multiplicando por cada componente. 21.84 en componente X. Sí. A mí me da 21.76 en Y, luego 43.52 en J y menos 44.24 en K. Menos 44.24. O sea que en X andamos rondando el punto 8, solo que hay un más menos de punto 0.4. Bien, si gustan dejemos solo un decimal, 21.8, 43.5 y 44.2 para agrupar todas esas variaciones decimales. Bien, y esto tendría unidades de newtons, 21.8 en Y, 43.5 en J y menos 44.2 en K. Muy bien, entonces el paso final sería sustituir los tres vectores en el determinante del momento con respecto al eje, comenzando con las componentes de L o lambda, que en este caso solamente es una, solamente sería 1, 0 y 0. Luego para R vemos que es 0.11 y 0.61. Y finalmente lo que acaban de encontrar de la tensión, 21.8, 43.5 y menos 44.2. Vemos que acá, si lo queremos resolver por cofactores utilizando la primera fila, que tenemos dos ceros, solamente tendría sentido el determinante menor de el primer elemento, que sería el 1. Los demás pues darían 0. Quedaría de la siguiente manera. Eliminando primera fila y primera columna, quedaría punto 11, punto 61, 43.5 y menos 44.2. Esto por número 1. O sea que acá lo único que necesito es multiplicar la diagonal mayor menos la diagonal menor multiplicada por 1 y ahí estaría el resultado. Los otros dos, que sería el determinante del segundo elemento y del tercer elemento, quedarían multiplicados por 0. En este caso, eliminando segunda columna, primera fila, me quedaría 0.61, 21.8, 44.2 multiplicado por 0. Y en el último también me quedaría multiplicado por 0. Entonces, pues no tiene sentido colocarlo.
Me da menos 31.4. Gracias. Menos 31.4. Y esto tendría unidades de newtons por metro. Negativo. En J me dan menos 13.30. 3. En J. De este determinante que está en color rojo. No, ahí en I sí me dio lo mismo que la compañera. Ok. Sí, lo que pasa es que mencionaba que los determinantes para J y para K, digámoslo así, que sería este 0 y este 0, la cantidad se anula, quedaría 0. Por lo menos acá, si lo hago, lo voy a hacer por acá aparte. ¿Cómo quedaría el segundo? Me quedaría 0, 0.61, 21.8 y menos 44.2. Este sería el determinante menor, pero me queda multiplicado por 0. 0 es el segundo elemento. Entonces, aunque yo haga esta operación, como está multiplicado por 0, pues el total me da 0. Y no, ya no me aportaría nada a la respuesta. Bien, cuando obtenemos la respuesta final del momento con respecto a esta línea, primero, este es un valor escalar. Un momento negativo, ¿qué sentido tiene cuando tenemos un valor escalar? Recordemos cuando teníamos el momento en el plano para una partícula. En ese caso teníamos momento positivo cuando la tendencia a la rotación era en el sentido contrario de las agujas del reloj, y negativo cuando era en el sentido de el reloj, tal cual como giran las agujas del reloj. Acá nosotros estamos obteniendo un momento negativo porque si ustedes ven acá, si desde A hacia B es donde está el eje de rotación, lo voy a incluso a prolongar un poco aquí hacia atrás, siguiendo la línea de menos X. Alrededor de este eje es que yo voy a tener la tendencia a la rotación. Y según este resultado es en el sentido de las agujas del reloj, lo cual tiene sentido porque esta fuerza de tensión está dirigida hacia arriba, partiendo de este punto D, y pues viendo la figura podemos ver que esta tapadera va a girar exactamente hacia arriba. Si me hubiera dado positivo es como que yo quisiera hacer girar esta tapa hacia abajo, o sea, empujándola contra las orillas de la caja, lo cual pues no tendría sentido, ¿verdad? Bien, no sé si habrán preguntas con respecto a este ejercicio. Si ustedes ven, es bastante parecido a lo que hacíamos anteriormente para un punto, pero el eje, en este caso, pues primero está definido desde el origen hacia cualquier punto, puede ser hacia cualquier orientación en el espacio y hacia cualquiera de los ejes coordenados. El ejercicio me dice que determine el momento de la fuerza ejercida por la cuerda D respecto de cada uno de los ejes coordenados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, como yo tengo, el eje coordenado X tiene en este caso, longitud del eje de giro exactamente de 1 metro, tenemos que buscar una longitud de referencia para cada uno de los ejes.
En el caso del eje Y, podemos ver de que simplemente tenemos el eje. La única forma de representar la dirección para el eje Y es por su vector unitario, que sería 1, o sea 1J. Y en el caso del eje Z, pues tenemos una distancia que sería la distancia de la caja, que es la distancia de 0.61. Yo podré tomar esa referencia, que al final me va a dar simplemente el punto 61 por K como vector unitario, para poder llevarlo al determinante. ¿Cuál sería la variación? Bueno, primero la fuerza sería exactamente la misma, igual que R, y lo único que va a variar es la posición de lambda. En el caso de Y, si yo quiero encontrar la tendencia, la rotación en el eje Y, tendría el vector lambda en esta posición, y pues en Z lo tendría a lo largo del eje Z, pero siempre con un valor unitario. ¿Qué va a cambiar acá en el determinante? Bueno, lo que cambiaría es el valor del vector unitario. En el segundo caso, que sería a lo largo del eje Y, la variación sería que el vector lambda, voy a anotar por acá, sería igual a tener 1 por J. Y para el tercer caso, lambda sería, si tomo la distancia de la caja de 0.61, sería simplemente 0.61K sobre la raíz de 0.61 al cuadrado. Prácticamente llegaría a tener 0.61 sobre 0.61, que es igual a 1. O sea que siempre tendría el vector unitario en K. Al llevar esto al determinante, la variación va a ser que este número 1 va a cambiar de posición en los elementos, tanto para el elemento de Y o para el elemento de Z. Veamos en cuánto varía ese momento al tomar esas consideraciones. Voy a hacer acá una captura de pantalla. Se la voy a dejar acá en el chat. Y vamos a borrar acá. Bien, la diferencia entonces radicaría únicamente en la resolución del determinante. El momento alrededor del eje Y, ¿a qué sería igual? Sería igual a tener lo siguiente. Tendríamos 0, 1, 0. Y las demás componentes de R y la fuerza, que básicamente serían las mismas. 0.11 y 0.61. Y la siguiente, la fuerza 21.8, 43.5 y menos 44.2. En este sentido, solamente podemos, si lo resolvemos por cofactores, solamente podemos tomar el segundo elemento de la primera fila, por ser diferente de 0, para determinar el resultado a base de su determinante menor. Eliminamos la primera fila y la segunda columna. Esto me daría 0.61, 21.8 y menos 44.2 por 1. Y con eso obtenemos el momento alrededor del eje Y.
para el eje Z, volvemos a escribir el determinante, pero ahora tenemos en la primera fila 0, 0 y 1. Y los otros vectores no sufren cambio. .8, 43.5 y menos 44.2. Y acá el determinante menor se encontraría eliminando la primera fila y la tercera columna, que es donde está el 1. Los otros dos pues se anularían. Me quedaría 0.11, 21.8 y 43.5. Multiplicados por 1. Y ahí obtenemos el momento alrededor del eje Z. Bien, cuando tengan los valores, por favor me los regalan. La multiplicación es en X, ¿verdad, ingeniero? Sí, en este caso recordemos que es diagonal mayor menos diagonal menor. Me quedaría menos 13.29. Ok, menos 13.29. Y menos 2.39. Menos 2.39. Muy bien, gracias. Bien, podemos ver que los momentos siguen siendo negativos, pero son mucho menores que el momento alrededor del eje X, que para esta situación, según cómo está la figura, viene siendo como su giro natural realmente, porque entre A y B es donde menciona que están las bisagras de la tapadera de esta caja. Cuando vemos este momento de 13, que es alrededor del eje Y, como pueden ver, y según el valor, tendría que ser un giro en el sentido de las agujas del reloj debido a esta fuerza. A pesar de que tenemos un torque, o sea, un momento calculado, pues este cuerpo rígido está unido o fijado fuertemente a la caja por la bisagra, ¿verdad? Aún así, si lo queremos ver según cálculo, hay una tendencia a que esta tapadera tenga cierta rotación con respecto a este eje. Lo mismo sucede con Z. En Z es un momento incluso aún menor de menos 2, que para un cuerpo rígido de un tamaño apreciable prácticamente es casi que despreciable. Es una tendencia a la rotación bien baja. Y pues este menos 2
sería teóricamente la tendencia a rotar alrededor del eje Z, pero en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, si la fuerza está aplicada hacia arriba, pero la rotación viene para este sentido, pues como que si lo vemos físicamente, pues como que no tiene realmente sentido, ¿verdad? En este caso, siempre vamos a tener, cuando tenemos un eje en los ejes coordenados o un eje libre, como vamos a ver en la siguiente clase, que son ejes o líneas de acción que están ubicadas hacia cualquier dirección en el espacio, pues siempre van a haber combinaciones de rotación donde tal vez físicamente, armando realmente como está la figura, pues no sería posible, ¿verdad? Por lo menos acá yo les diría, es cierto, acá tenemos -2, pero en la práctica, pues esto sería 0. Es casi que difícil o imposible que esta tapa gire hacia abajo según con respecto a este eje, ¿verdad? Diferente es que se aplicara una fuerza en C y esta fuerza fuera dirigida hacia abajo, pero igual tenemos los bordes de la caja, tendría que chocar contra los bordes y pues no lo dejaría pasar. Entonces sí hay situaciones en que pues a pesar de que obtenemos un número, pues pierde sentido físico.